este primer semestre de 2022 terminan el 17 de junio de este año, que es un viernes. Lamentablemente para ustedes, el jueves inmediatamente anterior, el 16 de junio, es un día feriado nacional, Corpus Christi, y por lo tanto no podemos tener esa sesión del 16 de junio. De esto se infiere que esta sesión, o sea, la que está empezando en este momento, es la última sesión de este curso. Como siempre hay preguntas referidas al sistema de calificación, quiero, estimado público, reiterar algo ya conocido. En este curso, y usando todavía lo que la ley general del país y el estatuto universitario me permiten, el catedrático puede decidir libremente el sistema de calificación. Y con el apoyo democrático de ustedes hemos convenido que ese sistema va a constituir principalmente en un pequeño trabajo tipo ensayo que ustedes, por favor, deben presentar antes de la conclusión del semestre académico. Por una razón muy simple, yo tengo por orden de arriba que preparar la planilla de notas entre el 17 y el 21 de este mes. Por lo tanto, yo apreciaría muchísimo, estimado público, que me hagan llegar a la dirección de correo electrónico que todos ustedes tienen. Vamos a mandar por correo otra vez esa cuenta de correo electrónico para que ustedes envíen en forma escrita su trabajo. Ya conocen ustedes los requerimientos formales, pero los reitero porque lamentablemente estos datos tienden a ser olvidados. En primer lugar, una dimensión física no superior a 5 páginas, es decir, una dimensión relativamente pequeña, fácil de producir por ustedes. Segundo lugar, se van a admitir todos los temas que hayan sido tratados en el módulo, cualquier tema. Por ejemplo, lo importante, y es el tercer asunto formal, lo importante es que ustedes expresen su opinión personal y hagan un esfuerzo crítico, analítico, al expresar esa opinión personal sobre algún asunto. Aquí no interesa lo que ustedes puedan copiar de Internet en gran cantidad, con gran efusión de datos, con un enorme aparato de notas de pie de página o una bibliografía inmensa para que ustedes traten de influir sobre la nota. No, estimado público. Esos son trucos muy conocidos, típicos de una enseñanza memorística escolástica que todavía yo sé es predominante en el sistema universitario boliviano. Pero este curso quiere ser justamente un pequeño aporte a superar ese formalismo escolástico que no ha dado resultados. Es por ese punto la ausencia, la falta de buenos resultados prácticos que yo propongo que ustedes solamente pongan su opinión crítica sobre cualquier tema que elijan y que no
copien, aunque sea una demostración de erudición, una demostración de muchos conocimientos, que no copien textos de internet con muchos autores, muchas ideas, porque eso se nota claramente ahí ya. Programas que permiten rastrear de dónde viene un texto, porque eso se nota, les decía, que es un esfuerzo mecánico, que es lo más o menos lo mismo que el sistema memorístico que existe. ¿Qué significa un esfuerzo propio crítico analítico? Significa que ustedes tienen que poner en duda algo. Ustedes pueden, un tema, por ejemplo, que yo les agradecería muchísimo, sería el siguiente. No me gusta cómo el docente ha expuesto las tendencias progresistas e izquierdistas de la cultura política o del pensamiento sociopolítico de América Latina. Y no me gusta por los factores A, B, C. A mí me encantaría que ustedes, por ejemplo, como tema del examen, ustedes se aboquen, o sea, se dediquen a criticarme, por ejemplo, sería muy buena cosa. Ese es el esfuerzo crítico y analítico, es decir, argumentativamente, discursivamente, buscar las posibles debilidades de un modelo de pensamiento o de un modelo existente en la realidad. Otros posibles temas interesantes serían, por ejemplo, que ustedes expliquen por qué el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia fue tan popular y en el fondo por qué es de alguna manera la base para movimientos políticos posteriores como el MIR, el movimiento de la izquierda revolucionaria, y el movimiento al socialismo más. O que ustedes expliquen, por ejemplo, por qué la teoría de una persona que hemos tratado aquí en el curso. Por ejemplo, por qué las teorías de Jorge Lazarte o René Antonio Mayorga no sirven para explicar la cultura política boliviana de la actualidad. Solamente como un ejemplo. De ninguna manera es una imposición. Aquí no se impone ningún tema y tampoco una línea teórico-ideológica. Ustedes pueden ser partidarios, partidarias de cualquier doctrina. Eso es lo de menos y no influye en la calificación. Lo que influye solamente es la forma como ustedes argumentan. Cuanto más científico sea el argumento, es decir, más de acuerdo a lo que generalmente llamamos la razón, que no necesita ser de ninguna manera la razón occidental, mejor será la nota de ustedes. Por medio de un razonamiento, ustedes también pueden criticar naturalmente las tendencias occidentales de hacer filosofía y ciencias políticas. No estaría nada mal un pequeño trabajo, por ejemplo, sobre las falencias de la racionalidad occidental para comprender la cultura política del mundo andino. Sería un muy buen tema. Entonces, estimado público, ese pequeño trabajo, que lo único que tiene que incluir es una lista de fuentes, una pequeña, muy pequeña lista bibliográfica, eso por favor lo envían ustedes hasta el 17 de junio a la dirección que ustedes conocen. Si no hay ninguna pregunta sobre este tema técnico administrativo, pasaremos en esta sesión, como les decía, la última del módulo, a discutir de forma breve sobre el
populismo y tendencias similares en América Latina, porque así cerraríamos, después de haber hablado algo de la tradición, del liberalismo, etcétera, cerraríamos temáticamente nuestro curso. Doctor, buenos días. Por favor, siga usted. Doctor, buenos días. Le habla Gonzalo Ramos. Por Eh, favor, señor Ramos. sí, usted ya había hablado sobre Zabaleta y que había enfocado más, digamos, su ideología, su pensamiento con el Sí, sector minero. Eh, exacto. Ahora yo mi ensayo estoy enfocando esa ideología, el pensamiento de algunos autores o políticos que hayan enfocado y al sector fabril más que todo. Estoy haciendo el ensayo sobre la incursión también del sector fabril de los años 20, 30, donde se han formado eh, sindicatos también y más que todo, ¿no? Ha empezado la industria en la ciudad de La Paz. Eso estoy enfocando. Tal vez podrías recomendarme algún autor, por favor, doctor. Gracias. Señor Ramos, yo le aconsejaría que lea tal vez algunos escritos de Silvia Rivera Cusicanqui, de Irma Lorini. Le estoy mencionando curiosamente a autoras, porque hay un grupo de mujeres, politólogas, filósofas, historiadoras, que han estudiado esas primeras décadas del nacimiento de la, podríamos llamar, de las ideas izquierdistas organizadas ya en movimientos en Bolivia. Además de Irma Lorini, Silvia Rivera Cusicanqui, yo les aconsejaría también lo que ha producido el colectivo que se llama TOA, que es Taller de Historia Oral Andina. Porque esos elementos que usted menciona, los fabriles, muchas veces no han dejado documentos, pero hay testimonios orales. Y el taller de historia oral andina y esfuerzos similares se han preocupado de acopiar documentos sobre esa realidad. Me parece muy buen tema, señor Ramos. Siga usted adelante. Y obviamente sería importante que usted también mencione la opinión de usted sobre esos movimientos, sobre sus éxitos, sus méritos y también sobre sus deméritos que tiene todo movimiento social humano. Quiero mencionar aquí que otra notable historiadora, Pilar Mendieta Parada, también ha publicado datos sobre la temática que usted menciona. Hay también, sobre todo el libro que se llama, estimado público, Marxismo, Socialismo y Comunismo en Bolivia, 1880-1932, de Pilar Mendieta Parada y de Evgenia Bridgina. Ese título, reitero, Marxismo, Socialismo y Comunismo en Bolivia, 1880-1932, publicado hace poco, en 2018, en La Paz por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de la Vicepresidencia de la República. Este libro de estas dos historiadoras es muy notable y yo creo que allí va a encontrar usted todo lo que busca. Gracias, doctor. Tal vez alguna otra consulta, pregunta, por favor, siéntanse totalmente libres de preguntar, criticar al docente, etcétera. Es lo que yo considero la sal de la vida académica, como lo utilizó en la Edad Media Santo Tomás de Aquino. Él utilizó el método de la disputación, o sea, las clases eran realmente un debate con los alumnos
muchas veces Santo Tomás, a propósito, elegía y pedía a un oponente a sus ideas que exponga sus ideas y sus críticas al docente para entrar así en una disputación que en la Edad Media era uno de los métodos usuales en la enseñanza universitaria. Esto lo menciono para que simplemente ampliar tal vez el horizonte de ustedes. Estimado público, la Edad Media tampoco fue solo el oscurantismo, la tiranía de la Iglesia Católica y de la jerarquía papal. También la Edad Media produjo ese método de la disputación en las aulas universitarias. La universidad misma es una creación de la Edad Media para que ustedes vean simplemente la pluralidad, la amplitud de fenómenos que ha tenido la historia del pensamiento en su ya larga historia. Tal vez alguna otra consulta, si no, pasaríamos al tema de hoy. Estimado Doctor. público, sí, por favor, siga usted. Sí, doctor, buenos días, Saturnino Rojas. Señor Rojas, siga, por Realmente favor. quería hacerle una consulta sobre el trabajo. Yo estoy tomando la temática del pensamiento político referido al movimiento campesino. Entonces, para ello, estoy tomando Tristan Marro y Franz Tamayo. No sé si el trabajo puede ser Está pertinente o muy me bien, señor puede... Rojas. Franz Tamayo y Tristán Marov son esenciales para comprender el pensamiento boliviano, también en el sector campesino, o lo que se pensaba sobre el sector campesino en la primera mitad del siglo XX. Me parece muy bien el tema que usted ha elegido. Muchas gracias, doctor. Gracias. A usted, a usted. Tal vez alguna otra consulta, con todo gusto. Para eso está el Doctor, docente. Sí, por favor, siga usted. una duda que tenía hace un par de semanas y la hago ahora para después no interrumpir su clase. No puede usted Eh, interrumpir cualquier momento. Perfecto, gracias, doctor. Me llamaba la atención hace tiempo. Yo estuve en Argentina a principios de este siglo, ¿no? Y Ah, pude ver en Buenos Aires, ¿no? Y en otras provincias más, y pude ver, bueno, los contrastes, ¿no? Sociales, económicos, etcétera. Y pude visitar algunas villas o zonas aledañas, ¿no? Del Gran Buenos Aires, y las condiciones realmente son muy precarias, ¿no? Ahora, había familias con muchos hijos, y yo preguntaba a un, bueno, un bonaerense, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Y él me decía que había planes, ¿no? Asistencialistas y por hijo que tenían, recibían, ¿no? Del Estado. Entonces, que muchas mujeres, digamos, argentinas de esa clase social optaban por decirlo así, llenarse de hijos para vivir de estos planes asistencialistas, ¿no? Y también había escuchado de familiares, ¿no? Que hace muchos años, cuando yo era niño, vivieran en una Argentina muy diferente, y se habla que a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Entonces, también tengo entendido que usted tiene ascendencia también argentina. Entonces, ¿qué comentario nos podría dar o me podría dar sobre este cambio económico tan drástico, ¿no? En menos de un siglo. es uno de los puntos más discutidos por las ciencias sociales argentinas y me atrevería a decir latinoamericanas, la temática que usted, Miguel Ángel, menciona. Le agradezco mucho su intervención. Tiene que ver directamente con el tema de esta sesión. La Argentina durante el siglo XIX fue un país de abierta inmigración.
La idea, que puede estar equivocada, de los gobernantes argentinos era que el país estaba despoblado. En esa época no había ninguna migración interna dentro de América Latina y sí había las emigraciones que producía Europa en gran escala. Por una razón muy simple que tiene que ver justamente con los principales exponentes del pensamiento social y político a nivel mundial. La modernidad en Europa produjo, como sabemos, la urbanización y la industrialización. Debido, entre otras cosas, a mejoras muy notables en la producción de alimentos, o sea, en la producción agraria, que liberaron grandes masas de campesinos que emigraron a las ciudades y una parte al exterior, a los Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay. Ese es un fenómeno, el vaciamiento del campo sin que se reduzca la producción agrícola, un gran tema estudiado hasta por los clásicos del marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels estudiaron justamente la situación, por ejemplo, Engels, la situación de esa clase obrera compuesta al comienzo por campesinos desarraigados, que se sentían alienados, explotados, y lo eran, al abandonar el campo donde ya no había trabajo para ellos y al buscar una ocupación laboral en las ciudades donde las condiciones eran duras, había trabajo, pero era muy mal pagado y con condiciones de vivienda, de educación muy precarias. Todo esto produjo esa enorme emigración europea. Fue una emigración que tocó a todos los países de Europa, de Portugal hasta Rusia. Y una parte de esa emigración se fue a la Argentina. Por esa política abierta, seguida por Mitre, Sarmiento, inspirados por Juan Bautista Alberdi, quien dijo la famosa frase, gobernar es poblar, referida justamente a la Argentina. Y en la Argentina, entonces, en base a esa enorme inmigración europea, se desarrolló un sistema relativamente próspero que combinaba una brillante producción agrícola y ganadera con una incipiente industrialización. Obviamente, una gran parte de los emigrantes europeos en la Argentina no fue al campo, sino que permaneció en los centros urbanos grandes, Córdoba, Rosario y sobre todo Buenos Aires, y estos encontraron realmente trabajo. En la Argentina, hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial, el índice de desempleo era prácticamente nulo. El alto valor que adquirieron las exportaciones argentinas de granos en el campo agrícola y carne en el campo pecuario, en el campo de la ganadería, realmente hizo subir muy notablemente el ingreso promedio argentino. Ya en la primera mitad del siglo pasado, señor Miguel Ángel, habían institutos internacionales como la OIT en Ginebra y otras instituciones que dependían de la llamada Liga o Sociedad de Naciones, la predecesora de las Naciones Unidas actuales. Y realmente resultaba la Argentina, como usted lo ha dicho, con uno de los promedios per cápita de ingreso más altos del mundo, entre los 6 más altos del mundo. Pero eso duró pocas décadas, en realidad unas pocas décadas en esa primera mitad del siglo XX. Las causas por la decadencia argentina, que es lo que a usted le preocupa con toda razón, son múltiples. Y yo mismo, aunque nacido en la Argentina de padres bolivianos, conozco muy poco la Argentina. He estado
cuando era niño, cuando era bebé y luego rarísima vez. Así que lo que conozco de la Argentina es vía la literatura, vía los libros. Y aquí lo que se puede deducir de la literatura es que la declinación argentina tuvo varias causas. No es una sola causa, un solo motivo que haya causado esta declinación argentina. En primer lugar, en un cierto momento, sobre todo del comercio exterior, los precios para las materias primas argentinas decayeron. Por lo tanto, los ingresos masivos de la nación también sufrieron una contracción. En segundo lugar, la Argentina empezó a recibir también una importante migración proveniente de América Latina. Es la primera grande dentro de América Latina. No solo la actual, producida por la crisis venezolana y nicaragüense, sino también las anteriores de origen uruguayo, paraguayo, boliviano y peruano, que en parte se afincaron en la Argentina. Para estas nuevas capas de migrantes no hubo las posibilidades de desarrollo y de mejorar los ingresos como para las primeras oleadas de la emigración. Simplemente el país no tenía, por ejemplo, una industria muy desarrollada como la europea que hubiera permitido una buena ocupación en el campo laboral industrial a los migrantes. Como usted ha debido ver, por ejemplo, muchos de los migrantes paraguayos y bolivianos se dedican a la economía informal en la Argentina de hoy. Y la economía informal, salvo casos muy excepcionales, no produce grandes ingresos, de modo que realmente hay una bajada del ingreso promedio si lo comparamos con la situación boyante, como se decía antes, floreciente, de las primeras décadas del siglo XX. Y un factor adicional, Miguel Ángel, que hay que tomar en cuenta para comprender la declinación argentina, es naturalmente el peronismo, es decir, la subida al poder en 1943 de una contraélite populista que se dedicó en parte a destruir las políticas económicas de la época democrática liberal. Y hay que reconocer que al comienzo las políticas económicas y las sociales peronistas tuvieron un cierto éxito. Aumentos salariales, creación de una gran institución de protección a los obreros, por ejemplo, esa cantidad enorme de hospitales, guarderías infantiles gratuitos que construyó Perón, no hay duda que fue muy importante para subir el nivel de vida y sobre todo mejorar las condiciones laborales de la masa de los trabajadores argentinos. Pero como la economía siguió contrayéndose después de la Segunda Guerra Mundial y se acabaron las enormes reservas de divisas que se habían acumulado hasta 1943, realmente ya bajo la segunda presidencia de Perón, de 1952 al 55, empezó la severa crisis de la cual el país no ha salido desde entonces. La Argentina nunca más tuvo una prosperidad económica notable a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como tuvo un nivel muy alto y tiene todavía un nivel, digamos, bastante notable en el contexto del tercer mundo, todavía hay un cierto campo para la inmigración, justamente la boliviana y paraguaya. Pero eso se va cada vez reduciendo más y las ocupaciones, como usted ha debido ver en el Gran Buenos Aires, en la periferia de la ciudad, las ocupaciones laborales son cada vez más
precarias para la propia población argentina. Y esto tiene que ver, probablemente, hay opiniones muy diversas sobre el tema, con el fracaso de las dos grandes líneas políticas, la peronista en funciones gubernamentales y los distintos periodos no peronistas que son generalmente dictaduras militares. Entonces, ese pobre país se ha debatido entre dictaduras militares, por ejemplo, a la caída de Perón en 1955, hasta 1958 una dictadura militar, luego la más dura y la más terrible de todas entre 1976 y 1983, o sea, un periodo relativamente largo, y estas dictaduras militares realmente han coadyuvado con el peronismo a hundir la economía argentina. Los peronistas han estado en el poder posterior a la primera etapa, entre 1973 y 76, Perón y su segunda o tercera esposa, María Isabel Martínez, llamada Isabelita, y ese periodo fue nefasto, un periodo realmente duro. El propio partido peronista, la ala derechista que gobernó en esos años, creó la AAA, la represión inmensa y naturalmente la huida, uso este término, huida de los mejores cerebros argentinos. Un caso típico es Enrique Dussel, por ejemplo, que se refugió en México justamente en 1976 cuando empezó esa dictadura militar excepcionalmente dura en el campo de la represión y excepcionalmente ineficaz en el plano político. Tal vez ustedes han oído hablar, aparte de Dussel, de distinguidos pensadores latinoamericanos, Néstor García Canclini en el campo de la sociología y muchos otros que tuvieron que huir de la Argentina, por ejemplo, en el campo de la filosofía política, Emilio de Ípola, Kaplan, Juan Carlos Portantiero, José Aricolo, es decir, lo más ilustre de la filosofía y de la sociología argentinas, tuvieron que huir. Obviamente esto, la huida de sociólogos y pensadores no produce ninguna crisis económica, pero esto es solamente la parte superior de una emigración hacia afuera que hicieron los argentinos de sus mejores cerebros. También hay que notar, Miguel Ángel, que la Argentina, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no mostró elementos innovativos. Es un país que no ha producido en el campo de la economía realmente los inventos, las innovaciones tecnológicas que han hecho grande, por ejemplo, al Asia Oriental. No hay nada en la Argentina similar a esa tendencia, por ejemplo, de los países asiáticos de producir con bajos costos y simultáneamente con innovaciones tecnológicas, como lo ha hecho ese pequeño país llamado Corea del Sur tan brillantemente. Todos ustedes han debido oír hablar de Samsung y de otras empresas líderes mundiales que han empezado de la nada, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina no ha habido absolutamente nada similar a una de esas empresas del Asia Oriental como Samsung, Hyundai y las muchas otras. En el campo de la electrónica es cero la innovación argentina. La Argentina llegó a producir automóviles brevemente. Nunca pudo competir, por ejemplo, con la fabricación de automóviles en el Japón y Corea del Sur y ahora con la China. Y lo mismo en todos los otros rubros. Entonces tenemos un fenómeno que no es tan raro a nivel mundial.
un país puede ser muy próspero, muy innovador, muy interesante en el campo de de la producción de una parte de la economía. Por ejemplo, el otro ejemplo claro es Italia, que en la época del Imperio Romano llegó a gobernar todo el mundo conocido del ámbito occidental. Todo el mundo perteneció al Imperio Romano, que fue realmente también en el campo de las innovaciones tecnológicas muy notables, la forma de construir carreteras, los acueductos, las termas, etcétera, que introdujeron los romanos en todo el mundo conocido, realmente es testimonio de un espíritu innovador. Nada de eso, don Miguel Ángel, ocurrió en la Argentina. A partir de la Segunda Guerra Mundial no hay ninguna invención o mejora técnica que haya surgido de la Argentina, absolutamente nada. Es decir, no hay una empresa como Samsung, Hyundai o las muchas exitosas del Asia Oriental que haya nacido en el territorio argentino, cuando la Argentina tenía todas las posibilidades de hacerlo. Buenas universidades, formación académica bastante buena para ingenieros, médicos y técnicos en general. Y ahí está, estimado Miguel Ángel, yo llamaría una esterilidad inventiva. Tampoco los argentinos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, han innovado en algo que no se necesita técnica, sino habilidades comerciales y administrativas. No han inventado nada, por ejemplo, de la manera de hacer negocios o de construir empresas o de organizar instituciones. No han inventado absolutamente nada. Y en el campo político tampoco ha nacido en la Argentina una idea diferente de cómo organizar el Estado, la sociedad, etcétera. Una esterilidad muy notable. Y eso no es raro, Miguel Ángel. Piense usted en España y Portugal. Después de un comienzo muy brillante en los siglos XIV y XV, los dos países se estancan, España y Portugal, hasta el siglo XX. Durante 350 años se suman en una esterilidad inventiva e intelectual muy notable. Por ejemplo, Portugal, que en un momento en el siglo XIV-XV llegó a tener una especie de monopolio de la navegación de ultramar por sus inventos técnicos y mejoras en el arte de la navegación, después no produjo nada, tampoco en el campo nuestro de la filosofía, en el campo de la filosofía política. No hay un solo pensador portugués que se haya realmente destacado, distinguido, para nada. Lo mismo en España. En España hay uno que otro tratadista que les he mencionado a ustedes, Diego de Saavedra Fajardo, etcétera, pero no hay nadie que esté, por ejemplo, a la altura de Maquiavelo. Entonces, estos ejemplos, don Miguel Ángel, sirven solamente para mostrarle a usted que la esterilidad, la declinación de un país no es algo raro. La declinación de un país es más bien lo usual en la historia de la humanidad. Y hoy lo que tenemos claramente es realmente un florecimiento de inventivas y también de teorías filosóficas en un país muy pequeño como es Corea del Sur. Si ustedes ven al nuevo filósofo que está de gran moda, el señor Han y otros, producidos por Corea del Sur, ustedes ven que en el campo de la filosofía, de la invención electrónica, de la construcción de coches, los astilleros de Corea del Sur, los más grandes del mundo, en fin, y eso que el país, hasta mediados del siglo XX, Corea no tenía la más remota tradición
industrial y menos en la gran industria, por ejemplo, en la construcción de buques de acero. Y sin embargo, hoy tiene los astilleros, la construcción de barcos más grandes del mundo. Lo último, don Miguel Ángel. No hay duda que había una justificación para el ascenso de un movimiento reivindicatorio como el peronismo. No hay duda que los trabajadores estaban mal pagados, mal vistos, etcétera, en toda esa larga etapa democrático-liberal hasta 1943. Pero en el campo político, el peronismo en el poder, muchos periodos a partir del 43, tampoco significó realmente un avance social sostenido. Perón creó esa llamada obra social muy interesante que iba desde jardines de infantes hasta hospitales. Pero ahí se quedó. A partir de 1955 ya el mismo partido peronista no ha dado impulsos innovadores en la política. Quiero mencionarle, Miguel Ángel, un periodo peronista muy interesante que duró 10 años, la presidencia de Carlos Saúl Menem, entre 1989 y 1999. 10 años que estuvo el peronismo en el poder y ahí estuvo el lado, al contrario de hoy, la fracción derechista estuvo en el poder. Y la Argentina trató, curiosamente, igual que lo que pasó aquí, bajo la cuarta presidencia de Víctor Paz, de realizar una política liberal económica al extremo. En la Argentina se han privatizado hasta carreteras, puertos, todo lo imaginable. Y sin embargo, económicamente ha sido un desastre. Otro país con una dictadura militar fuerte, como ha sido Chile, ha logrado muchos más progresos económicos que la Argentina. O sea, es una conjunción de factores, don Miguel Ángel, que no pueden ser claramente sopesados o claramente no se les puede atribuir un valor numérico para decir, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de este factor y el otro. Pero no hay duda que la falta de inventiva, la esterilidad intelectual, los vaivenes del peronismo, sus políticas altamente corruptas, etcétera. Todo esto, estimado Miguel Ángel, ha ayudado a que el país se halle en decadencia hace décadas. Va a ser un siglo, después de un siglo de brillante economía y de producción intelectual, la Argentina se encuentra hoy en un marasmo. No hay un Mitre, un Sarmiento, un Alberdi, por ejemplo, en la filosofía política argentina. Realmente es una pena, pero esa pena es algo repetitivo en la historia. Estimado público, tal vez alguna otra consulta. Yo, doctor, perdón. Por favor, señor Melendres, siga usted. Yo quería hacer mi trabajo acerca de la mitificación y lo que ha llevado a la mercantilización en los países como Portugal y España, ¿no? Me Y, parece muy bien. y bueno, lo que yo pensaba hacer, o sea, quería que me aconseje así tomar un tema, o sea, el tema así general y poner los ejemplos como por ejemplo El Dorado, el Cerro Rico o la ciudad de Tenochtitlán, o enfocarme solo en uno, ¿no? Para ponerlo bien, o sea, para explicarlo bien solo este tema. Sí, señor Melendres, debido a que se trata de un trabajo breve y cortito, concéntrese usted en un solo punto. Aquí, por ejemplo, en Bolivia hay bastante literatura sobre el Cerro Rico de Potosí y lo que ha significado en la, podríamos decir, en la imaginación popular. Yo le aconsejaría a usted un libro muy pequeño, es decir, pues, se lo puede leer en un día, de Fernando Molina, que se llama Los recursos naturales en Bolivia. Este interesante libro de Fernando Molina
le puede a usted ilustrar justamente sobre esa temática. La idea de Fernando Molina es muy interesante. Los recursos naturales, aparte de su base material, significan una dimensión adicional en Bolivia, una dimensión mítico-política muy, muy interesante. Y sobre esa temática, sobre el Cerro Rico de Potosí, lo que ha significado, también están los escritos de René Zabaleta Mercado. Es decir, es un tema interesante sobre el cual hay literatura valiosa. Tal vez alguna otra consulta. Si no, entonces, estimado público, entraremos rápidamente en el tema y lo vamos a hacer de manera más o menos sinóptica, simplemente por la falta de tiempo. El populismo y tendencias afines en América Latina, formas de nacionalismo, de izquierdismo moderado, de socialismo sobre todo verbal. Ha habido muchas en América Latina desde el inicio de la independencia. Interesante es notar que en el campo de la producción de pensamiento sociopolítico, este es el terreno donde ha habido más producción intelectual. Piensen ustedes en la famosa teoría latinoamericana de la dependencia, que la hemos mencionado sumariamente, y piensen también en pensadores como en Bolivia, Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, René Zabaleta Mercado, y los aportes críticos acerca de los últimos citados de René Antonio Mayorga, Jorge Lasarte, Roberto Lacerna. Por ejemplo, yo recomiendo el libro sobre el rentismo de este último. En fin, son temas relativamente trabajados. ¿Por qué, en una palabra, surge el populismo? Y cómo los intelectuales latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, han trabajado el tema tan importante del populismo, que está obviamente unido al tema del nacionalismo y en parte del socialismo en América Latina. Permítanme, estimado público, una sinopsis muy breve. Desde el mismo comienzo de las repúblicas independientes, ha habido una tendencia política opuesta o por lo menos diferente a la mera imitación de modelos europeos. Y esas tendencias siempre han recurrido a la herencia cultural que venía de muy atrás. Entonces, podemos, con cuidado y siempre con el riesgo de equivocarnos, sostener la tesis de que el populismo latinoamericano, lo mismo es a nivel mundial, se ha nutrido de la religiosidad popular que legó España, del caudillismo como forma política muy difundida en todo el continente, y de los intentos simultáneos, paralelos, de copiar formas del racionalismo europeo, es decir, de la democracia liberal en Europa Occidental y Estados Unidos. Fenómenos que, como ustedes saben, en ninguna parte han producido frutos muy estables. Permítanme unas breves palabras, porque seguramente el tema les es incómodo, pero justamente estos temas incómodos son siempre los más agradables. Los experimentos populistas han nacido en contextos donde las tradiciones político-culturales han sido favorables
al caudillismo, a comportamientos poco democráticos y donde han existido códigos paralelos de orientación normativa. El populismo ha crecido allí donde prevalece una amplia desilusión con los resultados de una modernización incipiente y donde también los intelectuales en gran parte se han dejado seducir por estas ideologías personalistas, caudillistas y similares. Les he nombrado a ustedes uno o dos de los casos más antiguos que siguen siendo emblemáticos para comprender el pensamiento sociopolítico en América Latina. En la primera mitad del siglo XIX, en México, fue el lugar donde un general, un militar típico que salió de las guerras de la independencia sin ninguna idea política propia, Antonio López de Santa Anna, llegó a ocupar en varias oportunidades la presidencia de México. Y aquí se unen dos factores: la enorme popularidad, sobre todo en los estamentos inferiores de la población, en la clase media baja de las ciudades y entre los campesinos del campo, la inmensa popularidad de un caudillo que parecía encarnar, personificar el comportamiento, los valores de orientación y las esperanzas de las clases populares en contraposición a los políticos urbanos clásicos que, como ustedes saben, se apoderaron de la dirección política de estos países inmediatamente después de la independencia. El caso boliviano es uno más entre ellos. El pensamiento sociopolítico, estimado público, que podemos llamar la base del populismo, realmente se ha nutrido de ese efecto popular, de esa enorme popularidad, de ese arrastre en las masas de los populistas, porque se han hecho la siguiente pregunta y la respuesta inmediata: ¿por qué Santa Anna es tan popular? ¿Por qué en la Argentina Juan Manuel de Rosas, que vendría a ser la comparación, por qué es tan popular? ¿Por qué en Bolivia el presidente Manuel Isidoro Belzu tuvo un arrastre tan notable? ¿Por qué, por ejemplo, en otros países de América Latina los caudillos militares después de la independencia tuvieron esa importancia decisiva en el plano político? Y los propios ideólogos del populismo, que empiezan muy modestamente, empiezan sobre todo como editores de panfletos. Es decir, empiezan, estimado público, a producir material impreso que no es de una alta calidad intelectual, de ninguna manera, pero es de algún modo, es un material interesante que obviamente yo no les aconsejo a estudiantes de filosofía que pierdan su tiempo leyendo panfletería, folletería. Esa es una labor que hacen los que preparan esos documentos para que nosotros cómodamente los interpretemos. Por eso les he citado a ustedes un folleto muy breve, pero muy claro, por qué el populismo ya muy pronto en Bolivia fue intelectualmente tan popular y elevado a la categoría de pensamiento sociopolítico. Les he recomendado un folleto de un autor hoy bastante olvidado llamado Nicomedes Antelo.
Y el folleto se llama Un nuevo tigrón y con frac alerta a los cronistas de América, algo de viejo y de nuevo sobre la política sudamericana. Como ven ustedes, un título larguísimo para un folleto en el fondo muy breve que apareció la primera vez impreso en la Argentina en 1860 y que luego tuvo una cierta repercusión aquí en Bolivia, pero luego fue olvidado completamente hasta que Hernán Pruden, un historiador argentino pero dedicado a Bolivia, lo ha reimpreso en la editorial Plural en 2017 aquí en La Paz. Este folleto, por eso lo nombro, que se puede adquirir hoy fácilmente, este folleto es representativo de toda la literatura existente en América Latina a mediados del siglo XIX. O sea, en lugar de leer una folletería aburridísima, estimado público, tenemos aquí un folleto además muy bien escrito, es de una alta calidad literaria. Nicomedes Antelo fue el inspirador de Gabriel René Moreno, un historiador de ideas bastante conservadoras en Bolivia. Y el folleto, en muy pocas páginas, tiene la facultad de unir 3 puntos, que son los 3 elementos esenciales que intelectualmente los escritores tratan de explicar: la popularidad y la pertinencia, o sea, la validez, el valor intrínseco de los experimentos populistas. Nicomedes Antelo trata de salvar el primer punto a los regímenes populistas, podemos llamar muy primarios, de Manuel Isidoro Belzu y Jorge Córdoba. Los dos fueron presidentes de Bolivia a mediados del siglo XIX. Jorge Córdoba es el primer presidente civil electo por voto popular en Bolivia, no por voto parlamentario como era lo usual, sino por voto popular. Y este Jorge Córdoba fue destituido por un golpe de Estado, una típica rebelión de la época, inducida por el primer presidente civil que tuvo Bolivia, que fue José María Linares. Nicomedes Antelo es el primer punto, trata de salvar la memoria histórica de Belzu y de Córdoba, indicando que ese tipo de gobierno populista es lo adecuado a la mentalidad boliviana del siglo XIX. Eso es lo interesante, estimado público. Es un escritor derechista, no es de ninguna manera un revolucionario, pero al mismo tiempo, es curiosamente un escritor que trata de dar justicia, como él dice, a los pensadores, a los gobernantes de la izquierda. Por eso el folleto es tan interesante. Entre tanto, han surgido muchos estudios sobre Belzu y menos sobre Córdoba, y todos estos estudios, estimado público, también son reivindicatorios, o sea, tratan de darle otra vez valor a estos experimentos que Arguedas, como historiador, Alcides Arguedas, realmente los denigró. El segundo punto: ¿por qué Nicomedes Antelo critica a José María Linares, que es el nuevo tigrón y con frac? O sea, el nuevo tigre, el depredador. Yo les expliqué en una sesión anterior, el tigrón era muy mal visto en el oriente boliviano, era el jaguar, el puma que depreda los rebaños, que ataca a las pobres vacas, etcétera, etcétera. No había una idea ecológica pro defensa
de la naturaleza como hay hoy. ¿Y por qué este nuevo Tigrón y Confrac? O sea, la personificación de lo negativo, de lo perverso. ¿Por qué este Tigrón tiene que ser combatido? Y aquí Antelo, en el segundo punto, trata de explicarnos por qué es antiboliviano y antipopular. En primer lugar, él nos dice, es el aspecto físico, el frac, las ideas, las costumbres cotidianas que trata de imponer Arguedas con un racionalismo importado de Europa que no corresponde a las emociones, a las intuiciones, a los sentimientos de la mayoría de la población boliviana. Aquí tenemos en una obra sin pretensiones filosóficas, pero con un contenido cercano a la filosofía política, tenemos, estimado público, una de las primeras críticas al racionalismo europeo por ser algo extraño, al acervo, al tesoro de las costumbres y de los valores de orientación de la población boliviana. Este es el segundo punto, o sea, un rechazo del racionalismo y de sus formas de hacer política, el parlamentarismo, la discusión libre de ideas, el debate científico racional sobre planes de largo plazo, cosa que Belzo y Córdoba no tuvieron. Justamente eso es lo que critica Antelo, porque él dice todo esto es extraño a nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones, lo da a entender claramente Antelo, tanto las conservadoras de Vallivian y Santa Cruz, como las populistas, hoy diríamos izquierdistas, de Córdoba y sobre todo de Belzu, esas tradiciones populares no pueden ser cambiadas, no pueden ser en el fondo echadas por la borda, por la imposición del racionalismo europeo que es extraño a la mentalidad del país. Y el tercer punto que critica severamente nuestro autor Nicomedes Antelo es el desprecio de la religiosidad popular y de la religión en general que tiene el grupo de José María Linares. Es un grupo, obviamente, como eran los liberales del siglo XIX, es un grupo anticlerical, es un grupo político del Partido Rojo que fundó. Es el primer partido político boliviano, un partido que no tuvo ningún registro de miembros, ni programa, ni tuvo tampoco digamos, una vida institucional, no tuvo congresos del partido, ni un congreso fundador, nada, era como eran los partidos en el siglo XIX, una reunión de amigos y partidarios alrededor de un caudillo, y el caudillo civilista por excelencia y anticlerical era José María Linares, quien, por ejemplo, eso nunca le perdonó la opinión pública boliviana, mandó fusilar a un cura porque el cura había cometido esos delitos típicos de aldea, que era lo usual, o es todavía, había embarazado a una chica, la había violado, etc. Esas cosas pasaban totalmente desapercibidas. No había como hoy una defensa de los derechos de la mujer, un movimiento feminista. Eso en Bolivia a mediados del siglo XIX era totalmente desconocido. ¿Y qué es lo que critica Nicomedes Antelo? Que este Linares, con su política anticlerical, o sea, dentro del liberalismo clásico europeo, vulneraba la religiosidad popular, el tercer punto. Entonces, por ello es que el liberalismo en Bolivia, personificado en el tigrón José María Linares, tenía que ser combatido por su
anticlericalismo, por su falta de respeto a las tradiciones populares bolivianas, por su falta de empatía con el caudillismo y con las costumbres del país, y por esa tendencia a abrir las fronteras bolivianas a la libre importación de productos. Este último punto, el cuarto, es interesante porque aquí hay una defensa muy elemental, pero muy clara del posterior proteccionismo que en general, con muchas excepciones, han propugnado los partidos izquierdistas y populistas en toda América Latina. Entonces, aquí me permito una interpretación propia, leyendo a Nicomedes Antelo. Este ensayo de Antelo es importante porque en pocas páginas reúne todos esos 4 puntos mencionados y construye una ideología que puede ser aceptada tanto por la derecha como por la izquierda. Es la gran ideología antiliberal, antirracionalista, antidemocrática que proponen tanto la derecha extrema como la izquierda, y ambas con el argumento de que se trata de un producto extranjero. Entonces, estimado público, el pensamiento político latinoamericano de tinte populista en toda América Latina tiene esos elementos señalados aquí, la crítica del anticlericalismo, la crítica del librecambismo y de las políticas económicas liberales, la crítica de esa tendencia democrática a cambiar a la alternancia en la primera magistratura del país, o sea, anticaudillista, y también, estimado público, la crítica al desprecio que los liberales y tendencias afines generan con respecto a las tradiciones populares. Las tradiciones populares van cambiando, estimado público. Por ejemplo, hoy es una tradición popular la defensa de la mujer, de los derechos, de la igualdad de géneros, pero eso no era así. Los grandes caudillos latinoamericanos de de todo el siglo XIX, Juan Manuel de Rosas en la Argentina, José Gaspar Rodríguez de Francia en el Paraguay, el mariscal Castilla en el Perú, no confundir con el actual presidente, por favor, el gran José Antonio López de Santa Anna en México, también podemos ponerlo en esa línea, al liberal Porfirio Díaz en México, etc. Todos ellos eran caudillos que hoy calificaríamos de machistas, es decir, gente que creía que la mujer es un ser inferior, que debía pertenecer a la casa, que debía permanecer dentro de labores circunscritas en la casa y nada más. La gente que proponía en forma muy elemental, por ejemplo, la coeducación de chicos y chicas en la misma aula escolar, eso fue muy mal visto por los populistas en este siglo XIX. Es decir, la igualación de la mujer, una típica idea de la democracia liberal, como ya se empezaba a gestar lentamente en Europa, esa idea fue rechazada muy fuertemente por el primer populismo, con el argumento de que se trataba de la importación de una moda de Europa Occidental.
y una moda es algo circunstancial, temporal, que no tiene la dignidad ontológica superior de una tradición bien arraigada durante siglos o milenios. Y esa tradición bien arraigada era naturalmente la posición subalterna de la mujer. Eso de pretender que chicos y chicas escuchen la misma clase, alternen libremente entre ellos, sean tratados como iguales en la escuela, eso era obviamente un rompimiento de una tradición. Resultado, estimado público, y por falta de tiempo, resumiendo. El populismo tiene dos caras desde un mismo comienzo. Lo que se ve en la obrita de Nicomedes Antelo. Tiene dos caras el populismo. En primer lugar, es una reivindicación de intereses populares. De eso no hay duda. De intereses contra la clase alta, el populismo es antielitario, de boca para afuera, antiaristocrático, o sea, contra las clases altas tradicionales y contra la cultura que representan esas clases altas. En este último punto, el peronismo en la Argentina ha sido muy claro. En su obra teórica más importante, o la única obra teórica de Juan Domingo Perón, del presidente y general argentino, que se llama La Hora de los Pueblos, publicada en 1973, todavía en el exilio, cuando él tuvo mucho tiempo para reflexionar teóricamente. En esta obra, Juan Domingo Perón nos dice que en la Argentina hay dos culturas contrapuestas y enemigas, y él es partidario obviamente de una. La cultura de las ciudades, sobre todo de Buenos Aires, esa cultura de las clases medias y altas, que están enfocadas en Europa, en conocer e importar los últimos estallidos de las modas europeas en cine, novela, cultura en general. Esa clase alta y esa cultura urbana que mira como ejemplo paradigmático de desarrollo a Francia en el terreno cultural y a Gran Bretaña en el económico. Esa cultura que se basa en el falso parlamentarismo, en la falsa, según Perón, discusión libre de ideas, él la contrapone a la otra cultura, oscura, soterrada, pero mucho más valiosa. La cultura del campo, la cultura de la provincia contra la capital, Buenos Aires. Esa cultura del campo es una cultura religiosa, no es una cultura teológica. Esto es una diferenciación que ruego considerar por su importancia absolutamente fundamental. Esta cultura popular, rural, agraria, está basada en una religiosidad popular. La religiosidad, este sustantivo formado a partir de religión con un sufijo, en español señala las prácticas religiosas cotidianas, en contraposición a la religión, que puede ser una filosofía, puede ser una gran teología, es decir, una muestra del intelecto. En cambio, la religiosidad es la práctica cotidiana. La teología es aquella que lee a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín, compara eso con Aristóteles. Esa es la teología. Y en cambio, la religiosidad popular son las procesiones, las muestras de la solidaridad cotidiana,
que la religión presenta y que la iglesia practica. Esa religiosidad popular no tiene mucho que ver con la gran teología filosófica que también ha producido la Iglesia Católica, sino con las prácticas cotidianas, la defensa de la cultura, el culto a la fidelidad y a la posición subalterna de la mujer, el respeto al caudillo político. Todos estos caudillos, Rosas, Facundo Quiroga, dos ejemplos de la Argentina, etcétera, era gente muy religiosa, era gente por lo menos de boca para afuera, que es lamentablemente lo que impresiona a las masas. Entonces, estimado público, no la religión católica como una teología de alto nivel, sino la religiosidad practicada cada día. Eso es lo que creen los populistas y los pensadores que los apoyen. Creen que el liberalismo, la democracia, el racionalismo y las ideas provenientes de Europa ponen en peligro. Al mismo tiempo, esta religiosidad popular está a veces, no siempre, opuesta a las costumbres cotidianas de la clase alta. En las clases altas, el ejemplo más conocido y estudiado es el de la Argentina. Esas clases altas, por ejemplo, en el trato de la mujer, eran muy diferentes al trato que se le daba en las clases populares. Era una posición mucho más abierta con respecto a los derechos y al accionar público de las mujeres. Estas clases altas eran partidarias de la coeducación, por lo menos de boca para afuera, de la igualdad de la mujer, y veían con buenos ojos, por ejemplo, en los salones, la actividad autónoma de las mujeres. Y no condenaban a las mujeres por esos pecadillos. Siempre para la aristocracia, la infidelidad y cosas similares eran pecadillos sin gran importancia. Entonces, eso le caía mal a las clases populares. Creían que las clases altas eran hipócritas, es decir, que se proclamaban religiosas y luego se dedicaban cotidianamente a la infidelidad, a los placeres, etcétera, etcétera. Juan Domingo Perón es el primero que contrapone una cultura agraria sana según él, o sea, no infectada por esos virus de la descomposición social que provenían de Europa Occidental. Una religiosidad sana, una religiosidad anclada en las costumbres populares y una religiosidad que no se preocupaba por problemas filosóficos ni por actividad política, lo que estaba, según la visión tradicional, reservado justamente a las élites, también a la élite política populista, esa élite que hablaba en nombre de las clases populares. Hay que diferenciar entre la élite populista que habla en nombre de las clases populares y, por otro lado, la clase popular, los inmensos sectores populares que, en el fondo, en forma tácita, nunca en forma explícita, en forma tácita, delegaban esa función de vocería a sus caudillos. Como ven ustedes, aquí, estimado público, hay una defensa de la religiosidad popular porque, según muchos pensadores, esa religiosidad popular era lamentablemente uno de los apoyos más fuertes y más constantes del caudillismo clásico latinoamericano.
Hoy en día está de moda en círculos izquierdistas, marxistas, progresistas, el defender el llamado ethos, o sea, la pasión barroca, la mentalidad barroca de la Iglesia Católica en el siglo XVIII. El gran pensador ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría ha publicado varios títulos, todos ellos han sido leídos aquí en Bolivia, sobre, por ejemplo, quiero mencionar solamente dos títulos de Bolívar Echeverría que están en la bibliografía: La modernidad de lo barroco, que ya publicó en 1998, y un título anterior, Modernidad, Mestizaje Cultural y Etos Barroco, publicado en 1994. Es una defensa ardiente, no de la teología, sino de las prácticas cotidianas de la Iglesia Católica en el siglo XVIII, porque esas prácticas habrían sido populares, solidarias con los pobres, y habrían brindado la protección que las clases populares buscan en una jefatura o en los sacerdotes, que son la élite, digamos, dirigente en el terreno de la cultura. Entonces, estimado público, aquí vamos a hacer un descanso pedagógico de 10 minutos, luego seguimos y vamos a ver que la religiosidad popular en formas más secularizadas se mantiene hasta hoy como una de las bases del pensamiento populista y de las prácticas del mismo.